occidental en general, está sucediendo algo que jamás había ocurrido nunca hasta ahora. Nunca tanta gente en tan poco tiempo, en toda la historia de la humanidad estoy hablando, nunca nadie en tan poco tiempo había abandonado la fe en Dios. La gente había dejado de creer que hay un Dios, había dejado de considerar que Dios era algo relevante para la vida. Y eso diréis, bueno, esto es una tendencia, esto es un movimiento. No, no. En el siglo XX, cuando a principios del siglo XX nos pronosticaban el final de la religión, se equivocaban. O sea, hoy en día el tema de lo religioso es mucho más importante a nivel global que al inicio del siglo XX. O sea, si algo ha marcado el siglo XX es que ha sido un siglo del despertar de las religiones. Pero mientras eso es el fenómeno a nivel global, en este pequeño trozo del mundo, que aunque nosotros nos consideremos realmente el centro del universo, los europeos tenemos un problema de europocentrismo. Estamos absolutamente convencidos de que nosotros somos la gente más sofisticada de este mundo, la gente más inteligente de este mundo, y que algún día todos estos ignorantes que hay afuera se van a convencer de lo listos que somos nosotros. Esto solo, fijaos cómo se proyectan las noticias en televisión. Somos los avanzados, somos los progresistas, ¿no? Y entonces el resto del mundo no se entera de cómo funciona realmente, ¿no? Pero pasado ese problema tenemos un problema muy grave en Occidente y en Europa en general. ¿Por qué se va a la iglesia? ¿Por qué se va la gente de la iglesia? Cualquier empresa que tuviera este problema hubiera reaccionado tiempo A. ¿Estáis de acuerdo? Si alguien, una empresa, ¿vale? Estoy hablando empresa Iglesia Anglicana Gran Bretaña. Si en 10 años tú pierdes 1 millón de miembros, cualquier empresa que pierda en 10 años 1 millón de clientes, por lo menos hacen una cosa, echan al ejecutivo. Esto por lo menos hacen una cosa. ¿Sí? Pero en nuestro negocio no. En nuestro negocio no. Entonces, no tenemos ni siquiera la actitud de la autocrítica cuando las cosas van mal, sino que, ¿sabéis lo que hacemos? Nosotros tenemos versículos para todo, ¿vale? Se fueron de nosotros porque no eran de nosotros. Y nos quedamos, ¿verdad? O sea, que el problema está en el cliente, realmente, ¿cierto? O sea, nosotros lo hacemos muy bien. Nosotros sabemos cómo se hacen las cosas. El problema está en ellos, que no entienden, ¿no? Queridos, no tiene sentido, no tiene sentido. ¿Sabéis lo que hacemos? Ni siquiera preguntamos por qué se fueron. Ni siquiera lo preguntamos. Porque cuando tú asumes que el problema está en el otro, no hace falta preguntar. El problema es que su espiritualidad no era la correcta, que no amaban al Señor, que cualquier cosa, menos decir, ¿y si yo tuviera la culpa? ¿Y si resulta? Y para los evangélicos, reconocer el pecado no es tan grave. Todos hemos llegado a ser cristianos por reconocer el pecado, parece, ¿no? Lo primero que hacemos para entrar es arrepentirnos, ¿no? Y luego creer en el Evangelio. Por lo tanto, debería formar parte de nuestra cultura el hecho de reconocer que algo probablemente hemos hecho mal y cuestionar qué es lo que hemos hecho mal. Pero ya os digo, ni siquiera preguntamos porque no queremos saber, a veces. Pero cuando hemos preguntado, porque hay algunos casos donde hemos preguntado, ¿qué nos dice la gente? Pues en España no tenemos datos, como siempre, ¿verdad? Pero fuera hay algunos datos. Y cuando tú vas, mira, hay un estudio de las asambleas de Dios en Nueva Zelanda. Lo digo por no hacer siempre las encuestas de Estados Unidos. Les encantan las encuestas en Estados Unidos. Tienen encuestas de todo. Pero vamos a hablar de otros lugares también, ¿no? Hablemos, por ejemplo, de Nueva Zelanda y dentro de las asambleas de Dios. Primera causa que ellos dijeron por qué los que se habían ido recientemente decían
ellos de sí mismos de por qué habían marchado. La razón era esta, porque no hay conexión entre lo que sucede en el interior de la iglesia y la vida en la que yo tengo que vivir a continuación. Claro, esto solo pasa en las asambleas de Dios en Nueva Zelanda, en nuestras iglesias por supuesto no pasa, pero por lo menos tenemos la pista de por qué les pasa a ellos. Un segundo estudio, conclusiones muy parecidas y muy reciente, en Gran Bretaña. Creo que ha sido los 2 últimos años, porque esto lo presentaron en octubre pasado en la Alianza Evangélica Europea. Los británicos juntaron Iglesia Anglicana más las alianzas evangélicas más la Iglesia Católica. Y ellos preguntaron a los británicos y dijeron, oiga, ¿ustedes por qué han dejado de venir a la iglesia? ¿Por qué ustedes, qué piensan de la iglesia? De cualquiera, o sea, ¿qué piensan de la iglesia, no? Y se encontraron también lo mismo, es decir, una de las cuestiones de las cuales salen en todos los estudios es esto, se llama irrelevancia. Puedo vivir sin Dios y no pasa nada. O sea, realmente no entiendo ¿por qué caramba debería yo preocuparme de Dios e ir a una iglesia? Porque lo que ocurre ahí en el interior no tiene nada que ver con la vida que yo vivo todos los días. Eso no me ayuda a vivir la vida en la que estoy. Porque de lo que tratan ahí no tiene nada que ver con las cosas que a mí me ocurren. Claro, eso solo es en Gran Bretaña, no es nuestro problema aquí en España, pero debemos tener también nosotros igual, sería bueno preguntar nosotros también qué está sucediendo. ¿Sabes? El problema es que nosotros pensamos que no tenemos un problema. Porque cuando tú eras en el año 93, 94, 95, 98, erais 70, 80, y ahora sois 200, tú dices, Dios mío, estoy subido en la ola, esto es fantástico, esto me está yendo muy bien. Y el problema es que no nos damos cuenta de que en España una gran parte del crecimiento de nuestras congregaciones locales se produce por inmigración o por transferencias entre iglesias. Tenemos transfusiones, especialmente en las grandes ciudades hay un trasiego de iglesia en iglesia que es bárbaro. O sea, si tú vas a medir la antigüedad en la iglesia, una cosa que no se pregunta nunca, ¿cuánto tiempo lleva usted en esta iglesia? ¿Cuándo se convirtió? ¿Cuánto tiempo lleva? Os daréis cuenta que hay una transición que nuestros creyentes están volviendo tan infieles como las mujeres con su peluquería. Entonces, tenemos un problema grave en ese aspecto. Es de verdad, los hombres cambiamos muy poco de peluqueros, pero las mujeres cambian mucho. Entonces, nos está sucediendo con nuestras iglesias lo mismo que está ocurriendo. ¿Qué podemos hacer? Por lo menos planteémoslo, porque los españoles no están llegando a nuestras iglesias. Los españoles están pasando un mensaje que nos está diciendo, es que yo nunca pienso en esto. Y el día que pienso en esto, jamás pienso en una iglesia evangélica. Nunca. Entonces, ¿qué es lo que el Señor nos está diciendo? Dios nos está hablando a través de la realidad. Los americanos tienen una expresión muy chula, que es votar con los pies. ¿Sí? ¿Sabéis lo que significa esa expresión? Significa que si van a un sitio están votando que sí, si dejan de ir es que están votando que no. Y de alguna manera hay una especie de referéndum. Y el referéndum es que nuestros ciudadanos están votando con los pies. Y están diciendo, este tipo no me interesa. Yo ya sé qué hacer con los domingos. Existen los garden centers, existe la playa, existe un buen lugar de números, una cantidad de números muy interesante de sitios donde ir. Bien, vamos a pasar. Tenemos aquí el pinganillo. Muy bien. Vale. Quiero hablaros de la importancia del lugar de trabajo. Quiero hablaros porque creo que en parte la desconexión la vamos a poder explicar en parte, porque esto es un fenómeno muy amplio que tiene muchas causas y yo no quiero decir que esto es la causa y esta es la solución, ¿no? Es que no creo que exista la causa y la solución, pero sí que creo que este elemento es un elemento importante. Vamos a hablar de ello. El lugar de trabajo es el
lugar en la sociedad donde existe más contacto natural entre creyentes y no creyentes. Si nosotros tenemos una teología, que la teología dice a la gente que ese es un lugar que no es su lugar natural, sino que el lugar natural del creyente es el edificio de la iglesia. Y nosotros les decimos que un buen cristiano se mide por el número de horas que pasa encerrado en el edificio de la iglesia, y que un buen cristiano es aquel que dedica cuantas menos horas al trabajo posible para poder dedicarse al ministerio. Y nos vamos bombardeando una generación tras otra, desde que son pequeños les vamos lanzando el mensaje que lo que deberían hacer es dedicar el menor tiempo posible a sus lugares de trabajo. Estamos socavando el lugar en donde ese contacto es más frecuente, más natural, donde existen las estructuras de credibilidad, porque con el tiempo el cristiano trabajador construye estructuras de credibilidad en el sitio donde está. Su fe es creíble, porque aquello que dice y aquello que hace se parecen relativamente, y entonces se ha ganado el derecho a hablar. Pero nosotros, como iglesias, hemos perdido el lugar de trabajo. Si nosotros cambiamos la concepción y recuperamos Efesios 4, versículo 12, que dice que la función de los dones de la iglesia, la función del liderazgo de la iglesia es capacitar santos para la obra del ministerio, y nosotros comenzamos a identificar que eso del ministerio no es necesariamente lo que ocurre, o por lo menos no es solo lo que ocurre en el interior del edificio de la iglesia, sino que el ministerio tiene que ver con el crecimiento del cuerpo de Cristo, como sigue diciendo el versículo a continuación. Entonces nos daremos cuenta que nosotros tenemos que capacitar a los creyentes para el lugar en donde pasan más tiempo con los no creyentes. Nosotros hicimos una encuesta en la Alianza, año 2005-2006, y les preguntamos a la gente para dónde te prepara mejor tu iglesia. Y dábamos 4 posibilidades para poderlo analizar, ¿verdad? ¿Y qué es lo que nos salió? Fue significativa la respuesta. Yo creo que los evangélicos nunca hemos respondido tanto a una encuesta. Y esa encuesta la respondieron 1000 cristianos evangélicos españoles. No es poco para lo que es España, ¿vale? Y ellos nos dijeron esto, la conclusión es esto: para lo que mejor me prepara mi iglesia es para mi vida de piedad personal. Es decir, mi vida devocional, mi vida de lectura, de oración, esto. Para lo segundo que me prepara mejor la iglesia local es para mi vida de congregación, la vida conjunta que nosotros tenemos. Estas dos, el resultado era alto. Los cristianos se consideraban bien preparados para esto, consideraban que la iglesia había hecho su trabajo bien para eso. Pero luego había 2 cosas en las que suspendía, en que sacaba de 10 menos de 5. Y para lo tercero, que sacaba menos resultado, era para la vida familiar, para ser cristiano en tu familia, sacaba menos de 5. Pero ¿sabéis? Para lo último que sacaba era para su vida laboral. Para la vida laboral sacaba justito, apenas llegaba a un 2 sobre 10. La conclusión es que la iglesia te prepara más para donde tú estás en menos contacto con los no cristianos. Te prepara más donde tú estás en menos contacto con la realidad del mal en el mundo. Y en cambio, para donde están la línea, la frontera, la confrontación, para la misión fronteriza, para donde está la fricción entre la sociedad y el mundo, la iglesia no considera que sea su labor, no tiene el paradigma de que tiene que formar a los cristianos para donde están en contacto con la sociedad. No identificamos cuál es nuestra tarea.
no identificamos el contenido de la palabra ministerio, sino que para nosotros ministerio es lo que ocurre dentro de las paredes de la iglesia, o por lo menos con los cristianos entre ellos. Richard Farson es un empresario brillante, dice: la verdadera capacidad de un líder se mide por la capacidad de suscitar la fuerza del grupo. Y nos hemos olvidado de esto. La verdadera capacidad de un líder no es lo que él puede hacer, sino suscitar la fuerza del grupo. Tú puedes ser el pastor estrella, pero esa gente que te están escuchando no están en función de ti, sino tú estás en función de ellos. Porque tu trabajo es que esta gente esté capacitada para hacer la obra del ministerio hoy, esta tarde, y mañana, y pasado, y el otro, y que identifiquen que el lugar en el que están es el lugar de ministerio. Dar soporte a los miembros de nuestras iglesias en sus trabajos diarios no forma parte del modelo de iglesia que una gran parte de las iglesias de este país hemos recibido. Más cositas. ¿Cuándo la iglesia es realmente iglesia? Porque responder a esta pregunta es muy importante. Cuando nosotros hemos creado un modelo de iglesia en que el momento clave de ser iglesia es el momento en el que estamos reunidos y encerrados en un local, hemos creado algo que tiene muy poco impacto. Lo digo otra vez, cuando nosotros medimos la espiritualidad de la gente por cuántas horas pasa encerrado en un local de edificio de iglesia, estamos midiendo mal. La gente dice, es un buen cristiano. Y uno pregunta, ¿por qué dirás tú que es un buen cristiano? ¿Qué pasa en vuestras congregaciones? Que es porque no se pierde una de esas reuniones. ¿Sabéis lo que decía el bueno de Billy Graham? Él decía una cosa, decía, tú podrás pasarte 20 años sentado en un parking, pero tú nunca serás un coche. Entonces, el lugar en el que tú te sientas no hace lo que tú eres, sino que lo que eres debe condicionar el lugar en el que te sientas y en el que estás. Porque el cristianismo no es una epistemología, no es un sistema de conocimiento el cristianismo, no es un sistema de ética el cristianismo, no es un sistema de una cuestión de la gestión de los sentimientos, sino que el cristianismo es lo que tú eres. Y lo que tú eres, un hijo de Dios, condiciona que tú estás aquí para hacer lo que Dios quiere que sea hecho. Es decir, que cuando tú estás en un lugar, Cristo tiene que ser visible en ese lugar. Por lo tanto, para eso estamos. O sea, para que la gente viendo a un hijo de Dios vea la semejanza familiar y de alguna manera vea a Dios. Hemos sido hechos para reflejar a Cristo. Por eso el propósito, después del versículo de Efesios 4:12, que decía que los dones de la Iglesia existen para capacitar santos para la obra del ministerio, nos dice a continuación que estamos para llegar a ser aquel hombre perfecto, a la medida de la estatura de Cristo tenemos que ser. Porque finalmente, la gente en nuestra sociedad, para convertirse hoy, ayer y por los siglos, tiene que ver a Cristo. La gente, de alguna manera, solo se convierte cuando tiene un encuentro con Cristo. Y por lo tanto, por eso es tan importante que la Iglesia construya pequeños Cristos, como decía C.S. Lewis, ¿no? Y esa es nuestra tarea como Iglesia. Hacerlos y enviarlos. La mayor parte del modelo de la iglesia local es un modelo de evangelización y misión centrado en el local de la iglesia y en el trabajo de un grupo de personas a los que llamamos ministros. Esto ha sido el paradigma, local de iglesia y ministros como centro del evangelio, de la evangelización. Pero
En cambio, lo que Dios nos está enseñando es un modelo de iglesia dispersa, que la iglesia es sobre todo iglesia no cuando está reunida, sino cuando está dispersa, que iglesia es iglesia cuando está tocando a aquello en donde está lo que se pudre, por decirlo así. John Stott decía que nosotros debemos no echarle la culpa a la carne por pudrirse, porque la carne cuando se pudre hace lo que le es propio, sino que deberíamos echarle la culpa a la sal por no haber estado ahí. Entonces, ese es el problema. A mí me desespera, sinceramente, cuando veo a los cristianos echándose las manos a la cabeza y tirándose de los pelos porque la sociedad está como está. Yo casi nunca hablo mal de la sociedad, porque es lo normal que la sociedad sea eso. Siempre me pregunto, ¿y dónde estábamos nosotros? ¿Y qué hicimos nosotros? ¿Y dónde nos quedamos nosotros cuando teníamos que estar en contacto, transformando y siendo agentes de transformación? ¿Sabéis dónde estábamos? Estábamos peleándonos entre nosotros. Estábamos hablando de lo malos que son los bautistas y los pentecostales. Estábamos teniendo ambiciones personales y tratando de construir nuestros propios reinos. Cada uno tratando de levantar una bandera, haciéndose visible para que el poco dinero que corre y para que los pocos esfuerzos de voluntarios que hay le vinieran a él y no a la organización de al lado. No hemos estado trabajando como reino, cada uno de nosotros ha ido a su propia bola y esto se ha acentuado más en una cultura de consumistas. Pero tenemos que comenzar a trabajar de que trabajamos en los negocios de nuestro Padre. Y el negocio de nuestro Padre no es mi chiringuito, no es la alianza, queridos, el negocio de nuestro Padre. El negocio de nuestro Padre no es el GB1 ni el GBG, pero el negocio de nuestro Padre es la transformación de esta sociedad por el ministerio de Cristo. La gente tiene que volver a ver a Cristo. Y todos nosotros lo que hacemos es aportar desde nuestro espacio de experiencia, desde nuestra capacidad, desde la visión personal que Dios nos entregó como personas y como organizaciones para que esto se produzca. Tenemos que comenzar a reducir el tamaño de nuestros logos y el ego de cada uno de nosotros para comenzar a empujar ese proyecto común que es el proyecto de Dios, se llama el reino, que es apasionante construir el reino y no el chiringuito. Dios piensa en reino, yo en chiringuitos pienso. Y tenemos que comenzar a pensar en esa dimensión cuando pensamos en iglesia. Es en nuestros lugares de trabajo que nosotros hemos construido relaciones de forma natural. Hemos tendido puentes con gente que jamás pisaría una iglesia. Somos respetados por nuestra forma de trabajar. Hablamos el mismo lenguaje que ellos. Enfrentamos los mismos problemas que ellos. No hay tantas barreras, solo que tenemos otras herramientas para enfrentarlos, otros paradigmas, otra cosmovisión, y tenemos que ser capaces de aportarlos esa nueva cosmovisión. Tenemos que ser capaces, a veces nosotros nos preocupamos mucho por hablar el Evangelio, y a veces no entendemos que hablar el Evangelio es aportar una solución al problema de mi trabajo desde una cosmovisión cristiana. La gente tiene que ver primero que el Evangelio funciona, que nosotros realmente tenemos, a través de nuestra cosmovisión, soluciones alternativas a los problemas. Tenemos que enseñar a pensar que hay otra pecera ahí al lado y que en la otra pecera hay otras soluciones de las que ellos han pensado. Tenemos que atrevernos a pensar en nuevas categorías de soluciones, a pensar que el Evangelio realmente provee soluciones a lo que estamos pasando. Por ejemplo, en muchos lugares, en muchas empresas, los problemas se afrontan institucionalmente. Es decir, se afrontan desde una visión
de empresa y no desde una visión relacional. Y la realidad es que la solución en la mayoría de los casos son las mejores soluciones, por lo menos, son soluciones que tienen que ver con relaciones entre las personas. Porque el urdimbre de la creación, desde antes de la creación del mundo, el tejido con el que está hecho el universo, son las relaciones. Por lo tanto, cuando nosotros buscamos soluciones relacionales, aportamos cosas desde la otra piscina. A veces los cristianos somos poco originales al pensar. Y somos poco originales porque estamos pensando en la pecera de ellos, no en la nuestra de pecera. Y tenemos que atrevernos a que esa cosmovisión distinta que tenemos por causa del Evangelio vaya proveyendo soluciones del Evangelio. A veces es un salto, cuando un pez tiene que saltar de una pecera a la otra se puede quedar en medio. Y a ningún pez le gusta quedarse en medio de las dos peceras. Pero nosotros tenemos que atrevernos a realmente aportar algo nuevo a nuestros lugares de trabajo. Y lo más nuevo que tenemos es la cosmovisión del Evangelio. Es que el Evangelio está hecho de otra perspectiva, porque lo demás está hecho sobre la perspectiva de que el ser humano es el centro, de que sus objetivos son el centro, y en cambio nosotros tenemos otra pecera en donde Dios es el centro y las relaciones son la clave de la historia. Y claro, esto produce otros resultados. Y eso es nuestra aportación. Cuando nosotros estamos siendo originales en la aportación día tras día, entonces llegan un montón de oportunidades para compartir el Evangelio, porque ya saben que tienes otra cosmovisión, porque ya saben que trabajas con otras perspectivas. Y además saben una cosa, que las perspectivas con las que trabajas habitualmente funcionan, que habitualmente resuelven problemas reales en el lugar de trabajo. Hay que mostrar el Evangelio en funcionamiento. Vale. Dejadme que os hable de esto. ¿De qué clase de iglesia es la que puede ayudar a los cristianos? Porque creo que la función de la iglesia tiene que ver en gran parte con una iglesia ayudando a los cristianos a ser lo que tienen que llegar a ser. En cada evangelio hay una gran comisión. Cuando todos somos capaces de reconocer la gran comisión en Mateo, en Marcos, en Lucas, el problema es cuando llegamos a Juan y dice, no, Juan no incluyó la gran comisión. Bueno, sí, Juan incluyó la gran comisión. Lo que pasa es que la gran comisión de Juan es distinta, tiene otra perspectiva. Juan, como probablemente conocía, o no sé si los evangelios o la fuente de la que salieron los evangelios, pero por lo menos él conocía las otras historias, y Juan escribió para complementar los tres anteriores, para añadir algunos aspectos que él entendía que no estaban bien reflejados en los anteriores, no suficientemente, no bien, está muy bien, pero no era suficiente el reflejo que tenía. Y entonces él explicó la gran comisión en términos de Juan 20:21. Este texto fue fundamental en la creación del movimiento de Lausana. El movimiento de Lausana, John Stott estuvo predicando cada día de una de las grandes comisiones en cada uno de los evangelios, y la gente pensó, ¿y qué predicará el bueno de John cuando llegue el último día? Y él escogió este versículo, y este versículo cambió la perspectiva del movimiento de Lausana acerca de la evangelización. Él dijo, como el Padre me envió, así también yo os envío. Y eso es clave para entenderlo, que nosotros somos gente que va a cualquier sitio como enviados del Padre. El Padre siempre hace lo mismo. El Padre llama, capacita y envía. Eso es lo que nosotros como iglesia tenemos que hacer. No coger y retener gente. A veces la gente me pregunta, ¿qué tenemos que hacer para retener a nuestros jóvenes en la iglesia? Yo siempre les digo, nada, no les retengáis. No se os ocurra retenerles por nada del mundo. Empujadles y no les retengáis. Pero tenemos mentalidad de que lo que hay que hacer con los cristianos es retenerles. Y los cristianos lo que hay que hacer es enviarles, que es lo que Dios ha hecho. Esto es lo que dice, como el Padre me envió. Aquí hubo un primer enviado por el Padre. Ese fue el misionero de Dios. Pensad que la palabra envío es la palabra misión, la palabra misión, ¿no? La misma que nosotros utilizamos.
Por lo tanto, Jesús fue el gran misionero del Padre. El Padre había enviado desde siempre profetas a su pueblo y a las naciones de alguna manera, pero en el cumplimiento del tiempo, el Padre envió al Hijo al mundo. Envió al Hijo con una función única, que era la función de rescatar a los seres humanos, pero había una función reproducible, porque Jesús vino en función del problema del pecado. Y Jesús vino para solventar, para destruir las obras del diablo. ¿Os acordáis de 1 de Juan 3:8 que hablábamos ayer? Para esto vino el Hijo de Dios, para destruir las obras del diablo. Jesús fue enviado para eso, para destruir las obras del diablo. Bien, y ahora Jesús hace una cosa muy interesante, porque Jesús crea una línea paralela debajo de su envío. Este es el envío del Hijo, ¿vale? Que Él fue enviado para destruir las obras del diablo. Y dice, como el Padre me envió, a lo mismo que me envió, con la misma autoridad, con el mismo poder, vosotros sois ahora enviados a hacer lo mismo. Mira, de golpe eso te descubre esa pregunta: ¿para qué estoy aquí en la tierra? Estoy aquí en la tierra exactamente para hacer lo que Jesús hizo. Vengo con el mismo ministerio con el que vino Jesús aquí a la tierra. En ese sentido, yo soy el enviado del Padre. Insisto, tengo la autoridad del Padre. Cuando yo predico el Evangelio, yo no puedo predicar el Evangelio como mis ideas, como una posibilidad. Yo tengo que predicar con la autoridad, no con soberbia, porque la autoridad no está en mí, está en el mensaje, no en mí. Pero ese mensaje es un mensaje de autoridad. Es un mensaje de autoridad porque si la gente lo cree, tendrá vida eterna. Si la gente no lo cree, morirá eternamente. Eso tiene mucha autoridad. Nunca prediques el Evangelio como algo que es tus opiniones. Nunca lo prediques como algo que quizás... Jesús nunca comenzaba a predicar diciendo, bueno, igual, sino comenzaba diciendo, en verdad os digo. Porque ese es el mensaje de Dios. Nosotros predicamos no mi mensaje, sino el mensaje de Dios. Eso tiene autoridad, en sí tiene autoridad. En segundo lugar, ese mensaje tiene poder. La palabra de Dios explica de esta manera, y vosotros, dice, recibiréis poder, Hechos 2, y a continuación dice, y me seréis testigos. El mensaje tiene poder, el mensaje objetivamente tiene poder, tiene la capacidad de salvar gente, tiene la capacidad de producir nueva vida, tiene la capacidad de levantar al muerto, tiene la capacidad de hacer cosas increíbles. Cuando el Espíritu Santo entró en la tierra, el poder más grande que nunca ha estado aquí entró en la tierra. Y nosotros, cuando predicamos con el poder del Espíritu Santo. Dice, y recibiréis poder, y me seréis testigos. Y ese poder a veces dice, es que no lo noto. Claro, cuando un Ferrari está aparcado, no se nota el poder. El poder se nota cuando lo enciendes, ¿vale? Pones la llave, si es que lleve llave, jamás he encendido un Ferrari en la vida, pero si lo pones ahí y lo pones en marcha, dices, ¡guau! Esto es poder, ¿no? Esto es... ¿Sí? Hay mucha gente que nunca notó el poder porque solo pretendió el poder para sentarse el domingo en una iglesia. Para aguantar un mensaje se necesita paciencia, pero no poder. ¿Vale? Entonces, si eso es tu desafío número 1 de tu espiritualidad en la semana, es que no tengo poder, no tienes paciencia, pero no poder. Pero cuando tú pones en marcha eso, cuando tú vas a tu lugar de trabajo, cuando tú hablas el Evangelio, eso tiene poder, no tú. Lo que tiene poder es el mensaje del Evangelio, que es en donde está el lugar. Cada uno de nosotros somos el misionero de Dios al lugar que Él nos ha enviado. Y eso es darse cuenta que si el Padre me envió, que si me envió con un mensaje de autoridad y de poder, yo soy el misionero de Dios. Y eso es clave, hacer eso. Hacer eso significa que tú haces la toma de conciencia misional. Es decir, cambias cómo piensas de ti mismo. ¿Quién va a ir mañana a trabajar? ¿Un trabajador o un misionero? Un trabajador misionero va a ir a trabajar. Entonces, esa es la estrategia de Dios. Tomar lo mejor de Dios, esa gente capacitada y entrenada, y mandar misioneros mañana
millones de misioneros van a llenar todas las empresas de este país y del mundo. Lo importante es que ellos vayan ahí como misioneros. Entiendan que ellos son el enviado de Dios a ese lugar, que Dios les ha enviado, les ha capacitado, les ha puesto ahí con un propósito muy claro, que es la misión de Dios, para destruir el mal, para destruir el pecado, para llevar vida, para transmitir un mensaje, para aportar nuevas soluciones, para traer la visión del cielo al lugar donde ellos están. No es cambiar el lugar en el que estás. Si tú solo cambias de lugar, y hay mucha gente que pregunta, Dios, dime dónde debo estar. Y la pregunta ¿dónde? No es la clave, sino dime cómo debo ir al lugar en el que estoy. Dios, cuando te quiere cambiar de sitio, tiene la capacidad de hacerlo, se los apaña muy bien. A veces te despiden o a veces pasan un montón de cosas y Dios te cambia. Por lo tanto, no es tanto la cuestión de preguntar el dónde Dios va haciendo sus cosas con el dónde, sino el preguntar el cómo y el para qué estoy en ese lugar. Eso sí que es la pregunta que uno tiene que hacerse cada lunes por la mañana o el domingo por la noche mejor. Dios, ¿para qué estoy en este lugar? ¿Qué es lo que tengo que ir a hacer? ¿Cuál es mi aportación concreta, única y diferencial en este lugar en el que tú me has puesto? Porque yo soy tu misionero en ese lugar y tengo tus recursos. Por lo tanto, el clave, lo que hace el clic es la toma de conciencia misional. Cuando los creyentes se conciben a sí mismos en términos de misioneros. Y fijaos que la palabra es misional, no atraccional. Nosotros hemos hecho un proceso que es el contrario del que Jesús hizo. El proceso de Jesús es que Él no envió un mensaje, sino que el Padre envió al Hijo. Y ese es el paradigma de funcionamiento. El Padre no envía mensajes, envía misioneros. El Hijo se hizo hombre. El Hijo tomó la situación de aquellos perdidos. El Hijo fue al entorno de los perdidos. Nosotros muchas veces hacemos iglesia tratando de arrancar gente para meterlos en otro lugar. Eso es atraccional, tratar de que la gente venga a mi lugar. Pero Jesús no hizo eso, sino que Jesús se hizo hombre, vino a nuestras circunstancias, pasó por nuestras dificultades y estando metido en mis dificultades, en mi entorno, Él proveyó de la solución. Y eso es el mandamiento, eso es un paradigma de la misión. Yo tengo que ir donde están ellos, yo tengo que vivir donde están ellos. Y significa que vamos a olvidarnos de las estrategias terroristas. Siempre he pensado que la evangelización funciona como la estrategia de un terrorista. La estrategia de un terrorista es que va, pone una bomba y sale corriendo. Y nosotros a veces la evangelización funciona así. Llego a un lugar, escupo el mensaje y salgo corriendo. Pero esa no es la estrategia. Jesús no hizo eso. Jesús vino para quedarse. Jesús vino para estar involucrado en mis problemas, para estar metido en el lugar en donde yo estoy, para ensuciarse las manos y los pies con las cosas que me los ensucian a mí y para proveer soluciones en medio de ese entorno. Hay gente que dice que no puede creer en un Dios que permite el sufrimiento como lo permite. Pero yo puedo creer en un Dios que tomó a su Hijo amado y que le envió a nacer como un chaval que tendría desde el inicio de su vida el estigma, la marca de haber sido un hijo ilegítimo, como tenía Jesús. Jesús tenía la marca de haber sido un hijo ilegítimo. Todo el mundo pensaba que el padre no era José. Por eso fijaos que cuando él regresa incluso de Egipto, él nunca regresa a su pueblo, regresa a otro, porque en su pueblo no podía estar realmente. Ese chaval fue desde pequeño, fue un refugiado siendo un bebé, era un bebé refugiado porque buscaban su vida. Este hombre no tuvo un lugar nunca, no tuvo una propiedad, no tuvo una casa, no tuvo un lugar donde caerse muerto. Decía que hasta las zorras tienen lugares donde vivir, pero que el Hijo del Hombre no tiene un lugar propio donde recostar la cabeza.
Ese hombre sufrió un juicio injusto, sufrió la oposición de su pueblo, la incredulidad de sus discípulos. Y nosotros somos los seguidores de ese Jesús que marca el modelo de lo que nosotros tenemos que hacer. Tu lugar de trabajo es el lugar al que Dios te ha enviado. Hasta que no te cambie, Dios te quiere ahí. Hasta que Él no te diga otra cosa, ese es el lugar al que te llamo yo. Piensa para qué y cómo, no solo en dónde. ¿Cómo perdimos el lugar de trabajo? Y quiero proponeros que lo perdimos por problemas teológicos, por una mala comprensión de las Escrituras, por comprender mal la Escritura. Quiero sugeriros que lo primero que ha habido es una teología desviada de la posición del pastor. Y no quiero que lo entendáis como un ataque a los pastores. Yo he sido 12 años pastor y sigo siendo hoy en día plantador de iglesia y de alguna manera debo tener alguna responsabilidad en eso. No es un problema de los pastores, es un problema del modelo que hemos recibido. Porque quiero que veáis un momento una cuestión. Es que la reforma del siglo XVI nos trajo una cosa muy importante, que es que le devolvió la Biblia, las Escrituras, se las devolvió a la Iglesia. Cuando habían sido robadas las Escrituras, de alguna manera la reforma las volvió a traer a la Iglesia. Otra cosa que quiso volver a traer es el sacerdocio universal de todos los creyentes. Y eso era doctrina fundamental para Lutero. Lutero constantemente hablaba de el sacerdocio universal de los creyentes. Pero si de alguna manera la Reforma tuvo éxito en devolverle la Biblia a la Iglesia, no acabó de triunfar en devolverle el ministerio a la Iglesia. Y el ministerio ha seguido estando secuestrado por una parte que ha entendido que era el papel que tenía que hacer, que ha entendido que ese era la job description suya, que era tener el ministerio ellos. Hay un libro muy interesante, se llama Unfinished Business, de Gregory Ogden, que es muy interesante sobre este tema, lo recomiendo vivamente. Es un libro que vale la pena leer, Unfinished Business, de Gregory Ogden, sobre el tema, ¿no? Se ha generado una forma de ver la realidad en donde el trabajo del pastor es un trabajo más importante que el trabajo secular. El pastor y el misionero hacen trabajo sagrado, los demás no hacen trabajo sagrado. El trabajo para la iglesia local, del local de la iglesia, es trabajo santo, pero el trabajo para la iglesia que hace la gente en sus trabajos seculares no es trabajo santo, no es ministerio. Al decir esto hemos minado el sentido del valor del trabajo que hace el resto de las personas. Hay trabajo de primera categoría y trabajo para ganarse la vida. Y es como si fuera lo deseable, lo perfecto, que la gente se dedicara al ministerio y los demás están solo ahí para ganar dinero. El llamamiento del resto de los creyentes no ha sido puesto en valor. El lenguaje nos ha jugado muy malas pasadas. Nos hemos referido a los ancianos y pastores como siervos del Señor, y los demás no eran siervos del Señor. Hemos hablado de ellos como trabajo a tiempo completo, y los demás no estaban en el ministerio a tiempo completo. Estaban en el ministerio solo cuando dedicaban alguna horilla al día a hacer el trabajo del interior de la iglesia. Cuando un pastor hacía un trabajo, hacía ministerio. Lo que tú hacías no era ministerio. Y con ello lo que hemos hecho es socavar el sentido de valor, el llamamiento, la función ministerial del trabajo de todos los demás miembros.
Un segundo punto nos dice que hemos tenido una teología desviada del trabajo del pastor. El trabajo de los pastores básicamente ha consistido en esto, en implicar gente de la iglesia en el trabajo de ellos, ¿sí? En las cosas que había que hacer en el interior de la iglesia, el pastor concebía que la iglesia estaba bien motivada si tenía más de un 10% de la gente implicada en ministerios. Si una iglesia solo tiene el 10%, va a morir de hambre porque no van a hacer trabajo nadie, ¿vale? Entonces, lo que hay que ver es que lo que ellos están haciendo es el ministerio. Ellos están haciendo el ministerio en el lugar en el que están. No es necesario que hagan trabajo en el interior de la iglesia. Si lo hacen, es bienvenido, es bueno ese trabajo, es parte de su llamado. Que antes de que el mundo se iniciara, Dios ya tenía un plan. Que el Evangelio comienza con la creación, cuando se crea el ser humano. Que el Evangelio continúa cuando viene el problema del pecado y Dios establece ya una solución para ello. Por lo tanto, al no tener una buena doctrina de la creación, ¿sabéis lo que nos pasa? Que desconfiamos de todo lo físico. Y al desconfiar de todo lo físico, quiere decir que nosotros vamos con el problema del trabajo que nos va a generar, porque el trabajo entra en el área de lo físico, que nosotros vamos a generar desconfianza sobre el trabajo. Y vamos a generar desconfianza sobre todo lo que es gozar y disfrutar. En nuestras iglesias padecer tiene buena fama, disfrutar no. Y no nos damos cuenta de que el Evangelio tiene que ver con fiestas, ¿vale? Y tiene que ver con la preparación de una fiesta, ¿sí? Y que por lo tanto, cuando alguien se enriquece, no necesariamente ha obrado mal. Que el dinero ganado lícitamente es lícito ese dinero. Que el problema no está en cuánto tienes, sino en una cuestión de mayordomía, en cómo lo administras, porque no es tuyo. Y todo tiene que entrar dentro de ese concepto de que tú eres de Dios y que todo lo que tú tienes, lo físico también, es de Dios. Y es una forma de pensar que proviene más de la filosofía griega que no del Evangelio en el Antiguo Testamento. En la palabra de Dios, lo físico no tiene mala fama. Cuando Dios evalúa y dice, vio Dios que era bueno, quiere decir que la creación del mundo de lo físico no provenía de un ser inferior, de un ser malo, de un ser secundario, sino que provenía del mismo Dios que crea el universo. Él es el creador del mundo de lo físico. La palabra de Dios nos enseña que Dios nos da abundantemente todas las cosas para que con acción de gracias disfrutemos de ellas. Y eso es la correcta teología. Jesús lo entendió. De Juan ya sabéis lo que decían, pero ¿qué decían de Jesús? Que era la observación de la gente de cómo Jesús se relacionaba con las cosas materiales. Que Jesús era comedor y bebedor, ¿verdad? Yo siempre digo que soy un buen discípulo de Jesús, por lo menos en este aspecto, ¿no? Intento ser comedor y bebedor, ¿no? Entonces, pero pensadlo bien, en cambio, en nuestro entorno hemos creado un entorno de la desconfianza de lo físico. Y tenemos que volver a recuperar esos entornos. Cuando un hijo recibe regalos de un padre, está consciente de que el regalo viene del padre, lo único que hace es ser más agradecido al padre, y entonces el padre recibe la gloria que es para lo que yo existo. Yo existo para la gloria de Dios. Y cuando yo entiendo que Dios me ha dado un montón de cosas para que con gratitud las acepte, las disfrute, cuando yo veo que le regalo una bicicleta a mi hijo y mi hijo dice, no, disfrutar de la bicicleta nada, esto debe ser pecado, disfrutar de la bicicleta, yo me entristezco, pero si mi hijo corre con ella, disfruta, salta, choca contra no sé qué y se lo pasa de maravilla, yo soy el padre más feliz del mundo porque veo que le he entregado algo para que sea para su gozo y su disfrute. Y él está agradecido por eso. Dios nos entregó las cosas abundantemente. Todo nos lo entregó para que con acción de gracias disfrutemos de ellas.
Eso no significa que no entendamos que en nuestro mundo lo que hemos recibido de Dios es una administración para los intereses de Dios, para los propósitos de Dios. Eso, todo lo que Dios me lo ha dado en administración. No es solo para mí. Cuando yo me lo quedo todo para mí y no entiendo que eso es para los demás también, estoy teniendo una teología también equivocada. Estoy pensando que yo soy el receptáculo de la bendición de Dios, el depósito de la bendición de Dios, cuando yo soy solo el canal de la bendición de Dios. Dios me lo entregó a mí para que yo lo canalizara hacia otros. Y si yo lo retengo y me lo quedo todo para mí, no estoy haciendo el propósito para quien Dios me lo dio. Cuando yo consigo un equilibrio entre esas dos cosas, entre dar la gloria a Dios por todo lo que he recibido y gozarlo y disfrutarlo, y a la vez convertirme en el canal de la bendición de Dios para que otros disfruten de ello, entonces acabo de encontrar ese equilibrio para lo cual Dios me lo dio. Y el cristianismo, queridos, termino con esta idea. El cristianismo, si solo resulta que es algo para el domingo, lo estamos convirtiendo en parte de la industria del tiempo libre. Entonces, si es parte de la industria del tiempo libre, tiene que competir con todas las cosas con las que la gente utiliza sus sábados y los domingos. Y por eso tenemos a la gente que se va al fútbol o se va a no sé dónde, y nosotros tenemos que cada vez crear programas más competitivos para tratar de atraer a la gente y pelear contra Netflix, contra las retransmisiones de televisión. El cristianismo no existe para esto. El cristianismo no existe para esto. El cristianismo existe para capacitar santos para la misión. Yo no puedo competir. Yo me he quitado esto. Me he quitado de la industria del espectáculo. Ahora intento capacitar santos para la obra del ministerio. Si de eso se trata el cristianismo, te ayudo. Yo no soy el responsable de que tú hagas la obra del ministerio. Tú tienes un llamamiento de Dios. Dios te puso en un lugar especial. Pero yo te ofrezco comunidad y evangelio. Te ofrezco un entorno en el que tendrás un cuerpo que te ayudará y te enviará a tu lugar de trabajo. Y te ayudo a capacitarte para que tú pienses desde otra cosmovisión y mañana hagas el ministerio que Dios te dio a ti. Yo no soy el responsable de tu llamamiento, yo nunca te llamé. No me mires, porque quien te llamó es Dios. Y la Iglesia ayuda, acompaña, hace esa tarea de ser el cuerpo que te acompaña en ese proceso del ministerio. Se me ha quedado un montón aquí para contaros, pero tendrá que ser otra vez. Entonces, otra vez nos vemos.